Cada día es una aventura, cada válvula guarda una historia. Vamos a entrar en los desiertos más áridos, navegaremos los mares más profundos y escalaremos las plataformas más altas. Bienvenidos al espacio donde conoceremos las historias profundas de las personas que hacen posible que funcione nuestra industria. Este es el podcast Conducto Irregular. Conducto Irregular. Bueno, bienvenidas a Conducto Irregular. Hoy estamos con María Rosario Navia y Gabriela Arango, madre e hija. Es decir, estamos en familia. Y vamos a empezar justamente hablando un poquito de la familia, porque lo que vamos a mirar hoy es cómo la familia, el plan de familia puede coincidir con el trabajo. Cómo tú pudiste entender a tu madre en toda su apuesta de trabajo y cómo tú pudiste integrar también a tu familia en el trabajo y lo sigues haciendo. Hablemos un poquito de la familia, María Rosario. ¿Qué significa para ti la familia? Porque si uno tiene una familia de 5 hijos, quiere decir que la familia es importante. Cuéntame un poquito de eso. Mira, para mí la familia, mi familia es mi todo. Yo desde que me casé siempre quise tener una familia grande, una familia numerosa, porque es mi mayor realización como mujer, como ser humano. Amo los niños, me encantan los niños, disfruté esa etapa de ellos chiquitos como nadie en el mundo. Y eso para mí es lo que como ser humano me realiza al 100%. Claramente viene después tú como persona tener que continuar tu realización personal, por eso decidí continuar trabajando, pero yo no tengo palabras para decirte lo que para mí es la familia, la base que es lo que significa en mi vida personal. Ahora, de todas maneras las mujeres siempre atravesamos por las preguntas de la familia y el trabajo desde que estamos muy en la universidad, incluso desde niñas. Hablemos un poquito de también cómo desde joven tú empezabas a proyectarte profesionalmente cuando estudiaste y de todas maneras con ese anhelo de tener familia, que es una gran pregunta. ¿Cómo empiezas a configurar esa vida profesional tuya también pensando en que ibas a tener una familia? Si te soy sincera, yo nunca coordiné lo que iba a estudiar con esa proyección que yo quería de familia. Entonces cuando yo entro a trabajar y me voy por el lado de los bancos y empiezo ese mundo de bancos que además es totalmente absorbente, yo fui feliz, me encantó, empecé una dualidad interna muy grande porque me encantaba lo que hacía, pero me consumía el 200% de mi tiempo. Y ahí empecé a cuestionarme y yo decía, ¿y qué voy a hacer? Y ese lado materno mío me jalaba muchísimo. Entonces cuando tuve mi primera hija, tuve una crisis muy grande, porque yo veía a María y yo decía, no soy capaz de dejarla. Pero yo tenía un trabajo que amaba, que me iba divinamente, que había explotado lo mejor de mí. Finalmente ganó María y ahí tuve que decirle adiós al City, que para mí fue muy duro. Gabriela, tú hoy en día estás en la universidad y seguramente te estás haciendo preguntas sobre la vida profesional, pero si nos remontamos un poquito a cuando eras más pequeña y empiezas a ver a tu mamá trabajando y empiezas a también sentirlas pendientes cerca, tratando de articular ese mundo de la maternidad y del trabajo. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué pensabas? ¿Cómo veías a tu mamá? ¿Cómo te veías tú? Yo creo que siempre he tenido una imagen de mi mamá muy presente, que movía, mejor dicho, todo para poder estar, así fuera en una presentación de 5 minutos, ella estaba en primera fila. Si yo estaba enferma, no sé, cualquier cosa que me pasara en el colegio, cualquier bobada, no sé, me raspé la rodilla, ella iba. Como que me acuerdo mucho de mi mamá siempre poniéndonos a nosotros, pues de primero, como su prioridad principal siempre, y creo que esa es la imagen más linda, porque igual uno la veía trabajando durísimo, llegaba muerta a la casa, súper cansada, pero igual siempre era, bueno, juguemos, cuéntame tu día, cómo te fue hoy. Si tengo una presentación mañana, yo estoy allá a las 7 de la mañana en punto, como que siempre nos puso a nosotros de prioridad. Entonces creo que hubo un balance pues muy lindo y me acuerdo
O sea, yo no me acuerdo de ver a mi mamá nunca como una workaholic, que pues nunca la veía o la veía una vez a la semana, como sí le pasaba a muchas amigas mías, sino más bien la veía pues todos los días y casi que todo el tiempo. No me vayas a decir que todo el tiempo estaba sonriendo, porque eso me pondría muy angustiada. María del Rosario, nos anticipaste ahora que tuviste que tomar una decisión, que fue cuando nació María, y empiezas a sentir esa pasión por el trabajo, pero esa, entre comillas, culpa y este tema. Lleguemos en un momento muy particular a esa decisión donde tal vez empiezas a sentir que debes manejar más tu tiempo y tomas la decisión de emprender, de hacer un trabajo por ti misma, independiente y tal. ¿Cómo llegaste a ese momento y cómo fue reinventarte un poco y decir, claro, cómo fue? Yo soy una persona muy cuadriculada y obviamente cuando ya en ese momento tenía yo 4 hijos, yo digo, bueno, yo tengo que, claramente necesito trabajar, pero yo no creo que todavía tengo la capacidad de estar en una oficina todo el tiempo, necesito ver qué hago. Estaba la finca de mi papá, que era muy cerca en Fagua, entre Cajica y Chía, y tenía pues lotes desocupados. Entonces yo dije, ¿por qué no crear un cultivo de flores? ¿Por qué no empezar por ahí? Y eso a mí me ayudaba. Yo vivía en Chía, la finca era cerquita, podía estar con mis hijos y además me parecía un negocio espectacular. No fue nada fácil, fue un reto gigante, grandísimo, pero creo que ha sido los años que a mí como persona más me han dejado. Finalmente yo pude construir un cultivo, bueno, eran 5 hectáreas de rosas de exportación, que fue, además era un negocio lindísimo, porque llegar allá, eso era un placer. Claro. Me iba con los niños y ellos estaban en el colegio, pues después llegaban, lo que fuera. Tenía 85 madres cabeza de familia con quienes trabajé muchísimo. Bajo tu cargo. Sí, además hicimos muchos trabajos sociales con ellas, con sus familias, pusimos un sitio donde puedan llegar con sus hijos cuando no tenían cómo dejarlos. Entonces fue un trabajo que me llenaba mucho porque no solamente era a mí como persona en mi emprendimiento para sacar adelante a mi familia, sino sentías que estabas dejando una huella, que para mí eso era también parte de mis anhelos en la vida. Entonces, esos fueron 12 años que yo tuve este cultivo de flores, fuimos creciendo, tuve la oportunidad de viajar, exportar a muchos países del mundo. Desafortunadamente llega la crisis del dólar y tuvimos una quiebra y tuvimos que cerrar. Para mí como persona era muy duro porque pues había sido como un bebé nuevo que yo tenía en mis manos. O sea, el sexto. El sexto. Pero el sexto hijo. Pero lo que más me preocupaba también eran esas 85 familias que han dependido de mí durante todos estos años. Finalmente tuve la gran bendición de que yo pude dejarlas a ellas con trabajo porque el cultivo pude dejarlo arrendado y todas quedaron con trabajo. Entonces esa desprendida fue menos dolorosa de lo que en su momento inicial fue. ¿Tú recuerdas, Gabriela, cómo compartías con tu mamá eso del cultivo? ¿Tienes alguna anécdota que te acuerdes? ¿Cómo era eso? Yo amaba el cultivo porque yo ahí estaba en el jardín infantil y mi mamá me recogía, salíamos siempre a una panadería, nos tomamos onces ahí y después yo llegaba al cultivo y era yo corriendo por todas las flores, amaba meterme pues en todas las partes del cultivo, yo aprendía un jurgo, obviamente no tenía pues qué estaba pasando porque estaba muy chiquita, pero me acuerdo mucho de ir, me metía a la oficina de mi mamá, me ponía a jugar también, pues claro, ahí estaba mi finca, entonces si me aburría yo solo subía a mi finca y me quedaba con mis abuelos mientras tanto, pero yo fui mucho al cultivo, jugaba un jurgo en el cultivo, estaba con mis abuelos, con mi mamá, siento que era un ambiente muy familiar. Compartían, o sea, había una armonía entre el trabajo que hacías y la posibilidad de estar en familia y compartir ese escenario con tu mamá. Pero bueno, hablemos también de estos puntos de quiebre, ese instante en el que pasa lo que pasa después de haber logrado ese emprendimiento, es un poco un retorno a ver cómo podías reorganizar tu vida profesional porque necesitabas hacerlo. Hablemos de un poquito qué lecciones dejó eso y cómo te reinventas y qué significa volver a retomar la vida laboral con horario, con compromiso, con oficina, con cubículo, con todas esas cosas que habías desmontado. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes que al mismo tiempo seguro te hacen decir, me toca volver a trabajar?
Sí, yo inicialmente, yo duré un año cerrando el cultivo, entonces fue un año en el que mientras yo cerraba el cultivo, pues podía como al mismo tiempo ir como reinventando yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Finalmente nos sentamos mi marido y yo y dijimos, pues no hay nada que hacer, porque mi marido venía de un tiempo también sin trabajo, estábamos en una situación económica compleja y dijimos, nada, hay que arrancar otra vez. Me da mucho susto volver al mundo corporativo, porque yo lo había dejado atrás y porque parte de lo que el cultivo me había dado a mí era esa libertad que yo siempre había buscado. Entonces me da mucho susto perder esa libertad, perder mi relación con los niños, perder todo lo que yo quise construir. Pero también en el cultivo, cuando yo entré a trabajar en el cultivo, yo tuve unos retos inmensos porque pues sobre mí estuvo toda la responsabilidad de todos los procesos del cultivo. Entonces, pues cosas que yo nunca había trabajado. Yo toda la vida he trabajado con números en un banco y aquí me tocó empezar a aprender de absolutamente todo. Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta, no, uno es capaz, uno puede hacer lo que quiere y uno logra lo que se propone, pero hay que trabajarlo duro. Entonces dije, si fui capaz de montar esto, pues soy capaz de volver a entrar al mundo corporativo y tomé la decisión y aquí me tiene. ¿Y cómo llegas a ODL? ¿Cómo es ese aterrizaje acá? Aquí, bueno, entra un proceso de selección, entro y los 2 primeros meses para mí fueron muy difíciles. Como el primer día de colegio, otra vez el primer día de trabajo. Terrible, yo me acuerdo que me iban explicando cómo funcionaba esto, yo tomaba notas y notas y notas, yo tenía un cuaderno lleno de notas y por la noche tenía que llegar a estudiar, mi marido pues afortunadamente conoce este mundo y me explicaba qué quería decir cada término, que usaba una cantidad de palabras que yo no entendía, que yo no conocía, me tocó volver a estudiar muchas cosas porque a mí ya me habían olvidado 1000 cosas que había, entonces como volver a entrar, volver a prepararme y yo dije, yo no soy capaz, yo no voy a ser capaz, esto es mucho para mí. Y el tema de mi casa, pero uno a veces quiere que las cosas pasen rápido y si hoy quiero rápido hay que darle tiempo al tiempo y en la medida que fue pasando el tiempo y vas entrando tú, y esto lo digo desde el corazón, llega a una compañía donde la familia es lo más importante y empiezo a darme cuenta que lo que yo pensaba de mi familia y como yo quería tener a mi familia coincidía con el mensaje de esta organización y te permitían hacer eso también con tu familia. Entonces me encontré en un sitio donde yo decía, o sea, yo ¿qué más puedo pedir? Estoy en el sitio que yo necesito y que me hace feliz. Y empecé a retarme a mí misma para poder volver a hacer lo que yo había sido antiguamente como mujer ejecutiva corporativa. Después de 2 meses de verdad de llorar muchísimo, pero después ya comienzas a darte cuenta que sí lo puedes hacer, que sí lo logras, que se puede, pero también fue montar a la familia en eso, porque pues ya ellos también tenían que montarse en un esquema de vida distinto, una logística distinta, un esfuerzo de todos distinto, y yo les agradezco inmensamente porque el apoyo que tuve desde mi marido y cada uno de ellos es lo que me permitió volver a retomar esto. Claro, porque llega un momento en que la familia se entrecruza con el trabajo. Y quisiera preguntarte, bueno, ustedes veían esta evolución de su madre y hoy en día todavía, pero ahora vamos a lo actual. ¿Cómo veían ustedes como familia? Y tú también de pronto cuéntanos un poco de tus hermanos, porque obviamente no pudimos estar los 7 acá, que hubiera sido el escenario ideal. Pero si tú nos transfieres un poco esa experiencia de vida como familia, ¿cómo logran ustedes también adaptarse? A entender, antes íbamos al cultivo, pero ahora mi mamá otra vez se tiene que ir ya y nos tenemos que... ¿Qué significó eso para ustedes y cómo se adaptaron también a ese cambio? Pues creo que algo muy importante es que cuando mi mamá cerró el cultivo ya estábamos más grandes, entonces digamos que ya el colegio pues ocupaba un tiempo más grande de nuestra vida que digamos, por ejemplo en mi caso el jardín infantil que uno iba pues no sé, 3-4 horas. Aparte porque creo que fue pues justo antes de que tú entraras acá que nació mi hermanita, entonces también era como bueno la nueva adición a la familia y yo creo que todos pues ya como en un mundo que nos consumía más por así decirlo como en el colegio pues entendíamos también mucho mejor porque ya no podíamos ir al cultivo por las tardes sino que hacíamos otras cosas, entonces ahí es cuando mi mamá empezó como este balance de pues primero dividir el tiempo entre 5 hijos para ser justa, de que uno no se sintiera pues con más atención que el otro, pero sí veíamos, pues yo me acuerdo mucho, era mi mamá que se esforzaba mucho por lograr como
mantener ese equilibrio que antes teníamos, pero obviamente con muchas más responsabilidades y pues un horario fijo. Entonces ahí mi mamá pues empezó como a ponernos también de prioridad, creo que fue como algo que siempre tuvo súper presente también a la hora de volver a trabajar, como de decirle a los jefes como pues listo de una, pero mis hijos van primero, y siempre ha sido así. Entonces la veíamos esforzándose mucho, que es muy lindo porque pues se vuelve como este ejemplo y este rol de una mamá trabajadora que al mismo tiempo pues no descartó a los hijos, por así decirlo, pero también una mamá muy presente. Entonces creo que se volvió también como un modelo a seguir de, pues nosotras todas somos súper maternales, entonces como de, si queremos entrar a ese mundo corporativo, pues que podemos ser como mi mamá y mantener ese equilibrio. Entonces creo que no fue tan grave por eso. Hablemos ahorita del escenario que encuentras tú aquí en ODL particularmente, que te permite un poco hacer coincidir la vida laboral con la vida familiar, pero también hablemos de realidades de las dificultades, porque aquí también tenemos que poder decir, a ver, esto es un rollo. Y ahorita más adelante quiero entrar en el anecdotario de una familia de 7 personas. Ahorita llegamos a eso, pero hablemos un poquito con un sentido de realidad concreto, y es decir, claro, encuentro un espacio donde se me facilitan las cosas, pero esto es un rollo, y hablemos de esas dificultades que tú enfrentas también y de lo que significa de verdad la realidad. Mira, yo creo que yo desde que entré a trabajar en ODL, mi cabeza no para. O sea, yo tengo una cabeza que funciona 24 horas, porque yo tengo que cuadrar una logística de unos equipos de trabajo con los cuales tengo unos procesos y unas cosas que cumplir, y una familia que cada uno tiene una historia de vida con unas necesidades también distintas, y una casa que tiene que seguir funcionando. Entonces yo tengo que tener mi cabeza del mercado, tengo que tener los servicios, tengo que tener la empleada, tengo que tener que cada uno de ellos tiene 1000 actividades, 1000 a veces problemas, presentaciones y demás, pero también aquí tengo una cantidad de personas a las que tengo que entregar el 100% mío, pues porque por eso estoy acá. Entonces es mi mente, de verdad que yo siento que esta cabeza a veces yo siento a veces unas revoluciones muy altas. A mí hubo un momento en la vida en que me tocó tener una libreta en mi mesita noche, porque yo a veces como que no dormía de la angustia de tantas cosas que tenía. Entonces yo decidí que si yo escribía y anotaba cada cosa, como que yo empezaba a sentir como más calma, y empezaba a anotar mis pendientes, tanto laborales como personales, como para tener, yo necesito una organización muy grande para poder dar lo que necesito durante el día. Entonces es un reto muy grande. Hay veces yo termino extenuada, pero al mismo tiempo tiene tantas satisfacciones y tantas cosas lindas que yo creo que eso es lo que lo llena de fuerza para seguir y seguir y seguir. Tienes 2 entornos en donde aquí llegas y encuentras problemas, pero también mucha tranquilidad. En la casa encuentras problemas, pero también toda la solidaridad. ¿Cómo combinas eso? ¿Cómo compensas? Porque uno hay veces cuando llega al trabajo y sabe que tiene 10.000 chicharrones, pero al mismo tiempo ese día tiene una presentación de su hija y sabe que va a estar feliz. ¿Cómo combinas eso y cómo confluyen esos estados de ánimo tan contradictorios a veces? Yo creo que, mira que para mí se ha convertido, te voy a decir una cosa muy de aquí de mi corazón, y es, para mí la risa se ha vuelto mi mecanismo que me llena de más energía. Y yo en mi casa, y Gabriela lo puede decir, yo trato nosotros nos reímos mucho, o sea, yo como que nutro mi vida de risa, y llego al trabajo y yo también trato de buscar esos espacios, por más estrés que yo tenga, de que haya momentos de mamar gallo, de pasar rico, de reírnos, porque pienso que ese es el equilibrio que a mí me da ante la tensión que genera muchísimas otras cosas que uno vive en un estrés muy alto. Pero yo he encontrado una terapia en reírme, en hacer de la vida un lugar lo más agradable posible, a pesar del estrés en que nos encontremos, de los problemas que estemos afrontando, de reírme de mí misma. Yo me río mucho de mí misma, y eso es lo que tal vez ahí encontrar el equilibrio. Hablemos un poquito cómo es esa vida cotidiana de ustedes y la vida cotidiana tuya aquí. Entonces cuando tú llegas acá ya has solucionado 50 chicharrones, supongo, en un récord de tiempo increíble. Aquí solucionas otros, y lo que quiero es entender también cómo es la realidad de ustedes.
¿Cómo es ese tema en la casa? Ustedes conviven 7 personas diariamente. Bueno, hay uno de tus hijos que está por fuera, una de tus hijas, pero no importa, está, porque está presente, porque está ahí. ¿Cómo es esa rutina familiar, esa cotidianidad familiar con la madre? Me imagino que también hay un padre muy presente, muy armonioso con el otro chico, porque solo hay 2 hombres entre tantas mujeres, pero esas energías deben fluir. ¿Cómo es la cotidianidad de ustedes? Uy, siento que es un poquito caótico, pero como en un orden muy específico. O sea, quiero saber todo, todos los caos. Cuéntalo todo. Digamos, bueno, pues empecemos porque somos 4 niñas. Y ahí las peleas, digamos que son más constantes, que la ropa, que entonces la fiesta, que pasó esto, que el otro, que el maquillaje, que el cargador, que ahí hay mucha pelea, pues boba, eso de que uno a los 5 segundos ya está abrazado. Pero eso hace parte de la vida. Que desespera, o sea, yo que comparto cuarto con mi hermana chiquita, vivo peleando, gritándonos, porque obvio me roba todo, yo me pongo histérica y entonces ya me va a dejar mi papá que me va a llevar hoy, no. Vivimos corriendo. Eso por la mañana. Eso por la mañana, Okay. Sí, es un poco caótico, sobre todo porque pues vivimos en Chía, entonces también cuadrar el horario, pues porque todos vamos a Bogotá, entonces bueno, la chiquita tiene el bus del colegio, que eso ayuda, pero entonces, claro, los horarios son distintos, porque pues mis papás tienen un horario fijo y mi hermana también, pero mi hermano y yo que estamos en la universidad, pues cada día es un horario diferente, entonces, no sé, digamos, yo ayer tenía clase de 10, pero me toca bañarme a las 5 de la mañana porque somos 7 y tenemos que salir todos y entonces, Mejor claro. dicho, ¿cuáles son esos momentos que más disfrutas tú aquí en tu espacio de trabajo y en familia? ¿Cómo? Hablemos de eso. ¿Qué momentos hay acá que te ratifican ese ser profesional que tienes tú? ¿Y qué momentos hay en familia que uno dice, este es mi núcleo? Hablemos un poquito de eso. Aquí, estar con mis equipos, a mí estar cada vez que estoy con mi equipo, aquí esta es una compañía de muchos retos, esta es una compañía demandante, es una compañía que siempre está, vamos a una revolución que no paramos, y eso a mí me encanta, vivir en esa super revolución, en esa cantidad de retos, en esas... cada día preguntándonos cómo hacer mejor las cosas, cómo lograr lo que estamos poniéndonos unas metas que uno a veces dice, no, se nos está yendo de la mano, no. Entonces, vivir en ese enfoque de cómo lograr todo eso que queremos con mi equipo, para mí es espectacular. Y ver la respuesta de mi equipo ante cada reto que le pongo, ante cada solicitud, cada situación, o cuando nos sentamos a hacer análisis, eso es apasionante. Y yo digo que yo soy una afortunada porque yo me levanto y yo digo, qué delicia, voy a la oficina. Para mí es un placer venir aquí a trabajar. Y en mi casa, desde que llego. O sea, yo abro la puerta y a veces cuando yo llego de últimas y ya están todos ellos, oír los pasos de todos bajando las escaleras en madera a saludarme, yo digo, qué delicia, llegué. Y sentarnos a comer y contarnos el día o tirarnos en la cama mía, que allá llegan todos y se acuestan todos al final del día a contar cómo nos fue, a reírnos. O si alguno necesita hablar conmigo, entonces me saca parte, lloramos juntos, nos reímos, hablamos, nos damos consejos. Pero es esa tarde-noche en donde nos encontramos todos y confluimos todos y empezamos a compartir lo que a cada uno le pasó. Es mi cierre del día que yo mejor, pues para mí es la felicidad más grande. Cuéntenme una anécdota real en la que ustedes han tenido que afrontar y decir en qué momento somos tantos, cómo hacemos, mi mamá no está. Cuéntenme una anécdota real porque yo sigo sin entender cómo hacen. No entiendo. Yo creo que hay muchas, la verdad. Creo que en los paseos, sobre todo, es como cuando uno más se da cuenta de que somos bastantes. Sí, por el carro, o sea, sí, principalmente en el carro es, pues, digamos, nos toca tener un carro, pues, grande, son 7 puestos, pero igual es como, muy madre, somos demasiadas personas en un solo carro, y entonces, no sé, una está mareada, la otra quiere poner música y no la deja, como que pasa de todo, pero al mismo tiempo es muy chistoso. Y creo que sí, como cuando uno llega a los paseos, no sé, con más amigos,
que pues llegamos 7 y no sé, los otros son familias de 4 o 5, como que nos miran como con una cara como de cómo hicieron, por qué son tantos, dónde se van a embutir. Un carro casa. Un carro casa. Sí, y pues también después, entonces, ¿cómo nos organizamos? Pues porque obviamente no cabemos todos en un cuarto. Entonces, no, compartan cama ustedes, o tú en el sofá, o mi hermano es como yo por mí en el piso. Pero sí, es más como, es muy chistoso que pues en el día a día decir, tengo 4 hermanos, es como, ¿por qué son tantos? ¿Y dónde caben? ¿Y dónde los meten? ¿Cómo hacen? Es que no entendemos. Sí. Para ir cerrando un poquito, hemos transitado por las grandes decisiones, María Rosario, de tu trabajo, por todo lo que has recibido tú, de tu mamá como familia. ¿Cuáles han sido esos grandes aprendizajes de trabajar y tener familia? No llamemos de trabajar y ser mamá, porque ya hemos visto que no es solamente ser mamá, tú atiendes una población en tu casa. ¿Cuáles han sido esos grandes aprendizajes, así sean adversos, así sean complejos, de decir, he aprendido esto, estas han sido mis grandes lecciones? Y luego hablamos de un tema para cerrar bien especial. Mira, definitivamente una familia grande exige muchos retos para que las cosas funcionen. Eso es como un equipo. Y ahí en los equipos pues hay que ceder, hay que esperar, hay que colaborar, hay que ayudar, hay que hacer muchas cosas. Y si hay algo que yo he visto impreso en cada uno de mis hijos a lo largo de estos años es una vocación de servicio. Y he visto que cada uno en lo que hace, en las carreras que han escogido, en cómo se han comportado ante la sociedad, tienen esa cosa impresa de vocación al servicio, porque es lo que han vivido desde que nacieron, y con una mamá que empezó a trabajar se les convirtió en algo más profundo, porque si nosotros no funcionamos así, pues se nos desbarata la casa. Entonces, cuando yo volteo a mirar a mis hijos, eso en ellos, yo digo, está bien, la tarea está bien hecha. Eso es lo que yo, o sea, ver esa semilla en ellos, a mí me pone muy orgullosa. Y profesionalmente. Profesionalmente ha sido darme cuenta de los retos que uno es capaz de afrontar en la vida, que todo con trabajo se logra, que todo con esfuerzo se logra. Nada es fácil, nada está hecho, y está en uno construir, edificar y seguir adelante. Y eso es lo que más lo que hoy en día tengo de lo que me ha dejado a mí toda esta experiencia. Gabriela, uno cuando es mamá observa a los hijos y uno a veces anhela que los hijos puedan entenderlo un poco a uno en esta cosa de, mamá, ya me llamaste, ya voy. Mamá, nena, espérate porque es que estaba atendiendo. Cuando tú observas a tu mamá en ese dinamismo y en esa capacidad de integrar tantas cosas, ¿qué ves en ella? ¿Qué atributos ves en tu mamá? ¿Qué observas de tu mamá y cómo ves a tu mamá ejerciendo ese rol? Creo que mi mamá es una persona muy organizada, o sea, pero ya como un orden que creo que no es tan fácil conseguir. Lo que creo que hace que pues pueda tener precisamente esos espacios como pues tan fluidos como con cada uno, porque aparte somos muy diferentes, entonces pues uno le va a hablar de un tema y el otro y todo el tiempo, y como que, pero mi mamá logra organizarlo. Y la paciencia, o sea, de verdad creo que mi mamá es una persona muy paciente en muchos sentidos, no de una forma negativa, sino pues al final somos muchas personas y pues manejar 7 personas no es fácil. Entonces yo creo que mi mamá todo lo hace desde un amor muy profundo, pero también como que nos muestra un poco como respira, cálmate y ya va, como con paciencia y con orden se logran las cosas. Y creo que así maneja mucho su vida, como siempre desde el amor y desde las ganas de pues oírnos a todos, estar ahí para todos, pero pues como con el tiempo debido. Y también creo que nosotros hemos logrado entender muy bien cómo funciona, pues como si está hablando por teléfono, pues la molesto más tarde, porque si no... ¿En serio? ¿Lo sí. logras? No siempre, no siempre, la verdad, sí, o sea, hay momentos que uno de verdad ya necesita a la mamá y entonces, pero lo necesitamos todos, entonces sí hay momentos que es un poco caótico,
pero pues uno aprende a las buenas o a las malas que cuando está, digamos, en una llamada, pues no se molesta desde ratico, se le habla después, o bueno, si uno ya está muy desesperado, como que uno se queda ahí parado esperando que cuelgue rápido, pero igual funciona. Creo que obviamente hay momentos en los que uno también se desespera, como bueno, cuelga que quiero hablar contigo y ya, pero pues se logra. Creo que a todos nos dejó como esa semillita, no solamente el servicio, sino también del orden y la paciencia y como de afrontar la vida un poco como cada día con su afán y cada segundo con su afán, como en este momento estoy ocupada, ya va, que obviamente en este momento a uno le da demasiada rabia y es como, uy, pero ¿por qué no ya? Pero bueno, ya después uno entiende por qué y sí, yo creo que es más eso, como esas dos cosas. Hemos hecho un encuentro muy lindo hoy. Seguro ustedes se han dicho 1000 cosas siempre, pero estar hoy acá en el espacio de trabajo de tu mamá estar contigo. Cerremos con algo que se quieran decir, de afecto, de admiración, tuya por tu mamá, tuya por tu hija, porque ustedes han confluido. Tú hoy nos has traído a la familia, a tus hermanos, has sido una vocera de tu familia y tú nos has compartido lo que eso significa. ¿Qué se quisieran decir las dos? No, pues yo cada vez que vengo, porque yo vengo bastante a esta oficina, siento mucha admiración por mi mamá, como de la forma en la que afronta el día a día, porque creo que vive en un estrés inimaginable. O sea, yo creo que ponerse en los zapatos de mi mamá es muy, muy complicado, pero siempre está sonriendo y así haya sido un día eterno y solo se quiera quedar a dormir, o sea, toda la noche, como que igual es de admirar la fortaleza que tiene, la forma en la que afronta la vida, cómo tiene sus prioridades tan claras que logra organizarse. Creo que es un ejemplo a seguir muy grande también, como de lo que es la resiliencia y de verdad esforzarse por cumplir las cosas que uno quiere. Pues el sueño de mi mamá más grande era ser mamá, pero al mismo tiempo pues esta vida laboral que le encanta. Entonces lograr pues ambas cosas, que hay muchas personas que pues lo ven como algo imposible, pero yo de verdad veo en mis papás, pero pues estoy hablando de mi mamá, sí, como la resiliencia, y que uno sí en verdad se propone las cosas y las trabaja y afronta los días pues sonriendo y con ganas, pues las cosas se logran y se logran pues muy bien hechas. ¿Y tú qué le dices a Gabriela? Trataré de hacerlo sin quebrantarme. Le diría gracias. Es que sin ellos no estaría aquí. Así que gracias. Y te amo. Yo a ti. Esto fue Conducto Irregular. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Una idea original de Oleoducto de los Llanos, presentado por Ana María Aponte. Realización Ojo por Ojo Multimedia.